En este podcast tendremos un episodio especial dedicado a The Tales of the Empire o Las Historias del Imperio, una serie de cortos estrenada el día 4 de mayo en conmemoración del Día de la Fuerza, o el Día de Star Wars, o el May the Force. Explora la historia de dos personajes del lado oscuro o, entre comillas, que están relacionadas con el Imperio. Bueno, ya lo veremos. Que la fuerza los acompañe. May the Force be with you always. ¡Comenzamos! Sangre Geek, Sangre Geek. Sangre Geek, Sangre Geek. Sangre Geek, Sangre Geek. Sangre Geek, Sangre Geek. Sangre Geek. Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión de la sangre que faltaba, La que no sabían que necesitaban. pero que les resultará absolutamente irresistible. Hoy conmigo se encuentra Leo el Vikingo Catena. ¿Cómo estás, querido Leo? Olis. May the Force be with you always. Always, pero esta vez estamos acompañados. ¿Y por quién? Por nuestros queridísimos amigos. Ajeno al tiempo. ¿Cómo estás, querido Ajeno? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí con muchas ganas de grabar lo que va a ser un programón que va a durar 1 hora y media más o menos. Aproximadamente largo y lindo. Pero para eso trajimos a uno de los mayores expertos que hay en Star Wars. Antonio. ¿Cómo estás, querido Antonio? Bien, por aquí andamos con muchas ganas de grabar y también de irme a dormir. Tranquilo que ya terminamos. Nomás nos queda 1 hora y media. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por este crossover, como ya dijo el otro Leito. O sea, faltaba otro palo y estábamos todos por duplicado Estamos todos, prácticamente. sí, sí. Y en mi caso de presentar a también el copresentador de nuestro podcast, Pablito, el profesor. Buena gente, ¿cómo están? Volviendo después de bastante tiempo, porque ya hacía varios meses que no grababa. Pero volvimos con todo. El trabajo y la vida no nos impiden seguir grabando. Así es, sí. Un podcast, para quien no se haya dado cuenta, intercontinental, transatlántico, desde Europa a Latinoamérica, desde España hasta Argentina. Un podcast que surgió, bueno, venimos pensándolo este crossover con otros conceptos, con otros criterios que no vamos a revelar para que nadie nos lo pueda anticipar, nadie nos pueda primerear haciéndolo, lo mantenemos en secreto. Pero bueno, teníamos hace tiempo ganas de cruzarnos con los micrófonos y surgió, podríamos decir que esto se manifestó todo el Día de la Fuerza, el 4 de marzo, ¿no? Fue cuando más se calentaron los motores y claro, podría ser un especial para el Día de la Fuerza, por el Día de la Fuerza, pero como estamos publicando, lo estamos grabando 4 días después y vaya a saber uno cuándo lo está publicando, lo hacemos un especial hoy, aprovechamos el estreno de Tales of the Empire para hablar un poquitito de Star Wars, como dice Antonio, hablar de las cosas que nos gusta hablar. Leito, hacete una introducción para tu gente, así vamos repartiéndonos esto para que el público que nos escucha no se aburra. Vamos a hablar de The Tales of the Empire. Esta historia Viene a rellenar ciertos huecos. en contraposición a The Tales of the Jedi, con dos cortos de historias del lado oscuro, se podría decir, de dos personajes secundarios. Un formato que a mi parecer me está gustando muchísimo, porque nos enriquecen muchísimo el canon y además tiene un potencial tremendo por la cantidad de cosas que nos pueden ofrecer. Pablito, ¿qué opinas? La verdad, yo la miré con muchas sospechas y la disfruté tanto. ¿Y por qué? Porque vamos a ver desde el lado oscuro, ¿sí? Que siempre venimos con esta idea de Star Wars, vamos a ponerlo desde el lado de los héroes, y perdónenme, yo sé que hay muchos fanáticos de Andor acá, desde el punto de vista de la gente normal, que a mi parecer es odioso. A mí Star Wars dame pium, pium, zwing, zoom. Yo necesito la espada láser, necesito el uso de la fuerza, necesito que se peleen, que sean malos. Y es algo que la verdad me encantó porque estaba lo que yo necesitaba. Era exactamente lo que yo necesitaba. Vemos lado oscuro,
hay sable láser, tenemos el uso de la fuerza, que el swing, que el zoom, y soy feliz. Hablando de sable Soy láser, feliz. Pablito, Uy, qué lindito. ASMR. Dale. Raúl, Ese lo ponemos para TikTok. para que quienes nos están escuchando, Leito está con un sable láser traído de Disney, que es espectacular, pero me vuelvo loco con el sonido. Aprovechando lo que dice Pablo, el profesor, le paso la pelota a Antonio. ¿Qué te pareció Tales of the Empire, la primera valoración? ¿Y qué te pareció en comparación con Tales of the Jedi? Porque es inevitable hacer las comparaciones. Sí, por desgracia, sí. Si hubiera sido al revés, quizás me hubiera parecido mejor. O sea, si hubiera sido al revés, si el primero hubieran emitido esta serie y luego Tales of the Jedi, esta serie me hubiera gustado mucho el año pasado porque son dos personajes secundarios, digamos, que nos amplían su historia y creo que ha quedado muy bien. Y creo que cierran huecos que tenían que cerrar de alguna manera. Bueno, nos podían explicar, sobre todo de Morgan Elsbeth. Se han dejado todavía alguna cosa sin cerrar, pero sobre todo la historia de Morgan Elsbeth ya queda contada casi en su totalidad. Y luego la otra historia, la de Barry y Sophie, pues bueno, es un personaje que creo que importa menos todavía, entre comillas, que me perdone si alguien hay muy fan, pero bueno, no es un personaje súper relevante y por contra los dos personajes que le dedicaron Tales of the Jedi sí que son personajes muy importantes. Uno de hecho es Ahsoka Tano, que es de los personajes más importantes de Star Wars. Entonces, pues bueno, creo que en esta... a la hora de medir quiénes son unos personajes y quiénes son los otros, pues Tales of the Empire sí sale perdiendo, claramente. Entonces, pues bueno, es lo que tocaba este año, hacer estas historias sobre el Imperio, y han elegido a dos personajes de menos importancia. Entonces, pues es una serie un poco menor en ese sentido, pero a mí me ha gustado mucho. Ahora hablaré más de ello, pero sí, me ha gustado mucho. Y creo que ha quedado bien. Son capítulos de 15 minutos en total, 3/4 de hora por personaje. Se ven en un rato, genial. ¿Leito? Sí, se me quedó muy corto, iba a decir. Opino lo parecido a lo de Antonio, de Tales of the Jedi, para mí fue fantástica. Además fue la introducción de este tipo de cortos, con personajes muchísimo más importantes. Y en este caso, yo pensé que tal vez iban a encarar otro tipo de personajes o un poco más conocidos o de mayor relevancia. Pero bueno, de las dos historias, a mí particularmente me gustó más la historia de redención de Barry Hoffy, en particular. La Morgan Elsbeth, sí, tiene sus cosas buenas, se le puede sacar más jugo, o sea, tiene muchísimo más detalle o de curiosidad, por así decirlo. Pero la historia de redención de Barry me gustó muchísimo. Además, siempre como Palito, siempre que aparezcan sable y peleas, yo estoy. Totalmente. Vos, Pablo, en comparación, porque diste tu valoración de la serie, pero no tanto en comparación con la anterior. Bueno, a mí me gustó mucho. Es más, bueno, obviamente la de los Jedi me gustó más por Ahsoka y por el Conde Dooku, que a mí Conde Dooku es mi personaje favorito de todo Star Wars, entonces era por ahí, me pegó por la nostalgia y ya está, y no vi más allá de eso. Pero esta me gustó mucho porque, por un lado, Barry Sophis, que no sé si ustedes recuerdan, pero fue la antagonista de Ahsoka en Clone Wars. Entonces, está bueno eso de poder darle un poquito más de jugo a Barris, porque la historia de ella se había truncado en ese momento, la encarcelan y desaparece. Y nunca más se vuelve a nombrar, o al menos yo no la escuché nombrar. Entonces me gustó eso que, bueno, la traemos a colación, esto pasó después, y así terminó. ¡Ey! Me resirve. Y ojo, con Morgan Elsbeth, para mí, yo lo hubiese largado el corto de ella antes de Ahsoka, antes de la serie de Ahsoka. Porque ahora me cuenta dónde salió y ahora entiendo y puedo revalorar Ahsoka. Y si lo hubiese visto antes, hubiese entendido más Ahsoka. Y me hubiese enganchado más y hasta hubiese odiado un poquito más al personaje. Que creo que es lo que están buscando, de que uno le cree un poquito de antipatía a Morgan. Y qué sé yo, me pareció muy interesante.
la verdad la disfruté como un nene. Hacía mucho que no me pasaba de ver una serie y de disfrutarla como si fuera un nene, como la primera vez que veía algo al respecto. Y qué sé yo, la disfruté mucho, mucho. Bien, a mí me gustó bastante, a mí me gustó muchísimo también, en comparación con Tales of the Jedi, lamentablemente sale perdiendo, pero lo que decimos, creo que todos coincidimos que la dimensión de los personajes es muy opuesta, la importancia que tienen Ahsoka y el Conde Dooku contra los dos protagonistas de esta. También me hubiera gustado verlo antes de lo de Morgan, antes de Ahsoka, porque ahora me dio ganas de volver a ver a Ahsoka para volver a ver a Morgan, ¿no?, en su esplendor, incluso aquel capítulo del Mandaloriano y todo. Banco mucho el formato de Tales of the Jedi y de Tales of the Empire, me gustó mucho, e incluso me gustó mucho que hagan un año una cosa y otro año otra, que se la tomen con esa tranquilidad. La especialidad de Filoni, lo que decían ustedes, que es rellenar huecos, ¿no? Decir, bueno, te agarro esta historia que la contamos por la mitad y te la termino de contar y hasta te justifico la secuela, si quiero, en todo caso, ¿no? Como están haciendo incluso con The Bad Batch, que Antonio lo estuvo siguiendo semana a semana acá en el podcast. Pero con lo que decía Pablo, el profesor, aclaro siempre porque como nosotros tenemos otro Pablo, no quiero que se preste a confusión. La diferencia de... Qué bueno ver esto de las historias del Imperio, los malos, pero no se la juegan del todo, porque dos malos, bueno, Bar Sofia al final termina redimiéndose, ¿no? Pero Morgan tiene sus motivaciones y uno termina empatizando de alguna manera con la villana o entendiendo sus razones. Y a mí me gusta el malo malo, a mí me gusta el malo hijo de puta. O sea, si me vas a hacer, yo hubiera preferido, no si me vas a hacer porque me gustó, pero si hubiera preferido un Tales of the Empire en el que me cuenten un camino de descenso al infierno como el de Anakin Skywalker, que nadie puede decir, bueno, sí, soñó que la mujer se iba a morir y qué sé yo, ¿no? O sea, es un descenso al infierno, está bien, después se redime, pero es una historia que va en caída libre, digamos, hacia el lado oscuro. A mí me hubiera gustado ver algo, esperaba historias más oscuras y no tan... que me dejaran con un rayito de esperanza al final, ¿no? No, eso no es el Imperio, al menos para mí. Te voy a agregar una cosita que me quedó ahí flotando. Sí, realmente, como dijiste, se queda corto en el sentido de que no son tanto historias del Imperio. Sí. Porque Morgan Elsbeth sí participó para el Imperio, lo ayudó, estuvo en mano derecha de Thrawn, pero hasta ahí. Y además su motivación era la venganza. Y por el otro lado, Barry Offee, como dijo Pablo, la vimos por última vez en la 5ª temporada de Clone Wars, después desapareció, volvió a aparecer, la toman para ofrecerle el cargo de inquisidora y después se redime. No hay mucha historia del Imperio. Y otra cosita, que decir que Dave Filoni utiliza mucho el recurso de contar la historia no de forma lineal, como hacía George Lucas, que por eso decimos que Star Wars es como una poesía de rima, de que te das cuenta de que no te cuentan todo lineal. Primero sacaron a Ahsoka, ahora te sacan esto para rellenar ese hueco, y así, no sé si es a propósito o simplemente porque salió así. Sí, para mí es una moda un poco moderna. Es una moda un poco moderna de hacer un poco acá, volver y rellenar el hueco, irse para adelante, irse para atrás. Es medio de los 2000 en adelante, todo tiene esa onda, por así decirlo. Es culpa de J.J. Abrams con Lost. Todo esto empezó con Lost. Seguramente empezó antes, pero Lost es una gran responsable de esto de ir. Bueno, George Lucas empezó así. Para adelante, para atrás. Sí, bueno, también. Sí, episodio 4, 5, 6, 1, 2, 3. Sí, eso es cierto también. Bueno, para los oyentes de Sangre Geek, les voy que no hayan escuchado nunca el podcast que faltaba, les voy a contar. Antonio es muy fan de Star Wars, pero también le gusta mucho indagar y meterse en las profundidades de la galaxia, a punto tal de que acá en el podcast que faltaba tenemos una sección que seguimos las series animadas. Por ejemplo, ahora que se estuvo emitiendo la temporada final de Bad Batch, Antonio hace una reseña semanal de cada uno de los episodios de Bad Batch, mencionando no solo su opinión, sino comentarios, guiños, easter eggs y referencias y todas estas cosas que se nos escapan en el visionado. Y se ha preparado un guión de 3 páginas que, mamita querida, no quiero imaginar
lo que tiene Antonio. Así que, Antonio, lo voy a decir así, haz lo tuyo. ¿Qué nos querías contar sobre Tales of the Empire? De alguno del capítulo, por ejemplo, de los episodios sobre Morgan Elsbeth, que fueron los 3 primeros. Pues aquí, a ver, hay muchos detalles, entonces cuando queráis me vais cortando. A ver, entiendo que la narración del capítulo no la vais a hacer ninguno, ¿no? Yo creo que no, creo que Vale, la que vas a no hacer merece vos. la pena. No, Vale, creo que pues, vamos a contar, o sea, en todo caso vos nos vas contando las referencias y vale, vamos y destacando algún ahí, momento que nos haya gustado del episodio, sí. vale, y ahí voy metiendo. Pues bueno, el primer episodio lo resumo así muy, muy rápido. Es este que vemos que están las Hermanas de la Noche en Dathomir luchando contra los droides separatistas. Allí llega Grievous, el de las precuelas, que todos conocemos, esto no hace falta explicarlo. y bueno, está pues Morgan Elsbeth, que va a ser la protagonista de estas historias, junto a su madre Selena, luchando contra los droides, y a Selena, su madre, a pesar de que tiene ahí unas hoces animadas por magia y demás, pues Grievous la consigue matar sin mucho problema. La batalla está de Dathomir, que esto sí que es un dato, bueno, tiene lugar en el año 20 antes de la batalla de Yavin, y bueno, es durante las guerras clon, y enfrenta a la Confederación de Sistemas Independientes, y bueno, supone, como vemos en este capítulo, la destrucción de las Hermanas de la Noche, de las que quedan pocas supervivientes, entre ellas una es Morgan Elsbeth. Y todo esto tiene lugar porque, bueno, Dooku, cuando ya era aprendiz de Palpatine, él a su vez toma, no a un aprendiz, porque los Sith no pueden tener aprendices, pero sí que a alguien que le enseña, que es Asajj Ventress, que ahora le hemos visto hace poco en The Bad Batch. Pues bueno, tomó a Asajj Ventress, que era una miembro de las Hermanas de la Noche, como aprendiz, entre comillas. Podría ser una acólita, hablando de la serie Sí, que viene. sí, algo así podría ser. Y nada, pues llegado un momento, pues Palpatine le dice que no, que la tiene que matar, porque eso no puede ser, porque no puede haber tres Sith, digamos. Así muy resumido, no es exactamente esto lo que pasa, pero bueno, para que se entienda es más o menos esto. Y Asajj Ventress consigue escaparse a Dathomir, y allí pues le plantan cara al ejército clon, no, al ejército droide. Entonces, bueno, pues este es el resumen de por qué se da esta batalla de Dathomir y demás. Morgan Elsbeth, en este capítulo nos enseñan que primero se sigue quedando allí en este planeta, protegida por otro de los clanes de Dathomir, que en este caso es el clan de la montaña. Pero bueno, esta parte, digamos que son el clan este de la montaña, es como más pacifista, místico, más o menos, y no quieren enfrentarse a los droides. Pero bueno, al final pues Morgan Elsbeth consigue a llamar a otras adolescentes, digamos, y que las adolescentes, todo esto que siempre dicen que los adolescentes están más locos y demás, pues van a un arsenal ahí de armas y se intentan enfrentar a los droides, pero no hay manera, porque los droides la superan en número y en armamento, y tiene que llegar la líder del grupo este del clan de la montaña, no sé cómo tenía puesto aquí en el resumen, pero bueno, como la matrona o algo así, las rescata a las adolescentes, salvo precisamente a su hija, que no sé si muere o queda muy mal herida, y entonces ya pues, a pesar de que habían como adoptado a Esbert, pues le dicen que se tiene que ir de allí, o bueno, que se vaya donde quiera, pero que no vuelva con el clan de la montaña. Y ahí pues le dice que más o menos pues que ha elegido su camino. Aquí ya por concluir yo, ya os dejo hablar si queréis un poco de este capítulo. Está el detalle este que me gustó mucho, de las marcas de pintura que tiene Esbert en la cara, que se le van quitando porque son marcas mágicas, y según las Hermanas de la Noche van perdiendo sus poderes o van desapareciendo, pues también van desapareciendo las marcas de pintura de la cara de Morgan Elsbeth. Y creo que yo no me dejo nada más por aquí de este primer capítulo. Profesor, ¿qué te ha parecido este episodio? Me pareció hermoso, divino. Viene a complementar
mucho el tema de la magia de los datomirianos, que creo que es, como dijo Antonio, algo bastante fascinante, y añadiendo el tema de las marcas de pintura, que las marcas de pintura sean la marca de los hechizos, es un plus más, ¿sí? Y es algo, no sé si saben cómo es el tema este, pero la magia de Datomir es una fuerza en sí misma, o sea, es psicor mágico, es un extra, pero que lo pueden dominar por medio del uso del lado oscuro. Es una locura cómo han unido cositas de acá y de allá, y terminan con esto de la magia de los datomirianos, que aparentemente funciona por fuera de Datomir, que también es una locura. Y que justamente todas las marcas que tiene en la cara son hechizos, o sea que podemos estimar que los datomirianos tienen su fuerza por magia que se les ha sido aplicada. No es algo de unos pocos como veíamos en Savage, como veíamos en Maul, que eran tatuajes y nada más. No, no son tatuajes y nada más. Esas marcas que tienen son parte de los hechizos que les tiraron. Y es parte del refuerzo que tienen y que por eso son fuertes. Y la manifestación física de eso son los tatuajes. Es una locura. Está excelente. Leo. Sí, por la parte de... Me sorprendió ver otro clan dentro de Dathomir, porque yo conocía solamente dos, que eran la Hermana de las Noches y los Zabrak. No sabía que había otros clanes como el de la montaña. Y después, poniéndome a pensar, también en el juego de Fallen Order encontramos otro clan más de brujas. Y es algo muy poco explorado. Y como dijo Pablito, algo me parece muy interesante. Yo no tengo tanto conocimiento por esa parte, pues yo no leí Legend y demás. Pero esa parte fue la que me pareció un poco más interesante, el tema de la pintura, cómo desaparecen, que también te justifican por eso, que después en Ahsoka vemos cómo la vuelven como a bautizar las grandes hermanas, y bueno, le vuelven a aparecer las marcas. Sí. Pero en general me gustó mucho el capítulo, me gustó muchísimo verlo de nuevo a uno de mis personajes favoritos, el General Grievous. Muy bien animado, un capítulo que está muy bien animado. Los colores, la verdad que me gustó muchísimo, y otra vez ver esta onda al estilo Clone Wars. La verdad me gustó mucho. A mí sí, me llamó la atención, me pareció un inicio muy bueno con esta batalla, ¿no? Con esta batalla súper animada, los movimientos de, entre comillas, la cámara, la animación, cómo había acción en diferentes planos, ¿no? El primer plano y allá atrás había otro combate. La verdad que todo ese para hacer el primer episodio de una nueva serie me pareció un inicio bestial, muy, pero muy interesante. Antonio, voy a leer la sinopsis del segundo episodio yo porque si no te vas a hacer un soliloquio y vas a terminar agonizado. El episodio número 2 es el que vemos a Morgan Elsbeth, que está exponiendo su proyecto de caza estelar a varios oficiales imperiales, que bueno, a pesar de los argumentos que ella presenta de que son maniobrables, tienen mejor consumo, mejores escudos, etcétera, el proyecto es descartado porque le dicen a Morgan Elsbeth: no hay plata, literalmente. La billulla. Exacto, no hay dinero, el imperio no tiene dinero, así que, pero los oficiales están interesados en la manera en que Morgan estaba construyendo esta nueva flota, o la quería construir, que era a través de los recursos del planeta Corvus, que ahí medio que nos hace un poquito, recordamos un poquitito que algo que en algún evento hace poco tiempo escuchamos hablar de Corvus, así que piensan aprovecharse y saquear ese planeta como tantos otros. Y acá empiezan las referencias, Antonio. Sí, bueno, aquí decir que estos cazas estelares, ya desde que salen los diseños detrás, pues si has visto Rebels, pues te acuerdas de la última temporada de Rebels, donde estos cazas aparecen, los están construyendo allí en Lothal, y claro, evidentemente ya te da que pensar que aquí nos van a contar la historia de cómo Thrawn y Esper se conocieron, solo por ver el caza, el diseño del caza estelar TIE Defender detrás. Esto, bueno, a mí estos detalles como me encantan, pues me emocioné un poco y todo.
Y luego, bueno, en Rebels es verdad que es un poco raro porque aquí sí que el proyecto ya cuenta con el apoyo directo de tanto de Tarkin como del propio emperador. Entonces, habría que pensar que Thrawn tiene mucha influencia dentro del Imperio y que al final consigue que este proyecto de alguna manera se financie. Y bueno, aquí sí que hay un pequeño conflicto en que al construir los cazas, evidentemente, era menos costoso que construir la Estrella de la Muerte, y todo el proyecto este Stardust empieza a haber gente. Stardust es el proyecto, por si quien me haya escuchado la semana pasada lo sabrá, porque en el último capítulo de The Bad Batch sale y me refería a ello, pero vamos, Stardust es el proyecto de construcción de la Estrella de la Muerte que lo capitanea Tarkin y la historia hasta que vimos en Rogue One y demás. Pero bueno, hay otros generales imperiales que dicen que el proyecto Stardust que se tiene que paralizar y dedicar cuanto más fondos mejor precisamente a construir estos cazas estelares de Thrawn. Pero bueno, al final, como vimos en Rebels, la célula rebelde esta de los espectros, de los protagonistas, pues consigue boicotear la construcción de cazas imperiales y entonces se tiene que suspender por completo el proyecto, y así que se desvían todos los fondos también de este proyecto al proyecto Stardust para terminar de construir la Estrella de la Muerte. Luego el Moff Isdine, el Moff que le dejan aquí en este capítulo como un tonto, pues es la primera aparición que tiene en Star Wars. Entonces, pues bueno, no sé si lo volveremos a ver o no. Y el que sí que ha tenido más recorrido es el Gilead Pelayon, el que va luego a hablar con Morgan Elsbeth, que ya lo conocimos en Acción Real en la última temporada del Mandaloriano, porque había formado parte del Consejo Sombra, de los que están hablando de reconstruir el Imperio y todo esto. No sé si os acordáis, pero bueno, supongo que si habéis visto el Mandaloriano sí, y si estáis escuchando este podcast supongo que habréis visto el Mandaloriano. Y bueno, pero antes ya había sido reintroducido también al final de Star Wars Rebels, porque formaba parte también de la flota de Thrawn. Entonces ya cuando ves a Pelayon, ves las cazas y tal, pues vas ligando ahí. Y bueno, originalmente a Gillian Pelayon, ya lo dije cuando apareció en el Mandaloriano. De hecho, estas notas que estoy diciendo las he rescatado de mi guión del capítulo del Mandaloriano, pues formaba parte de la novela esta de Timothy Zahn de Doble Imperio, y al igual que hemos visto aquí, que vimos más tarde, pues era la mano derecha de Thrawn haciendo cosas, como nos muestran precisamente en este capítulo. Y luego, bueno, ya viene la parte esta de Calodan. No sé si de la reunión esta queréis decir algo o seguimos. Hasta aquí, Leo, la parte burocrática del Imperio. ¿Qué te pareció? Una mierda. Como siempre. Nada. Como buenos comunistas se querían robar los recursos del planeta y no financiar nada. Sí, digamos, me gustó la evolución de Morgan, como pasaron varios años y ya la vemos de otra manera. Incluso el que no tiene ni idea de la serie, por ejemplo, yo lo estuve viendo con mi viejo, con mi papá, no se dio cuenta que era que el mismo personaje, que era Morgan. Y yo pues le estoy al lado y le vengo diciendo, ¿sabés quién es este? ¿Sabés quién es el otro? ¿Sabés qué pasó acá? Claro. Si no entendería nada. Así con Ahsoka también estuve al lado de toda la serie tirándole los datos porque, o sea, le gusta Star Wars todo, pero a nivel de fanatismo no. Sí, pero hay que estar demasiado atento a ciertos detalles. Hay gente que solo quiere ver televisión, claro. Es que hay una mezcla, como decíamos, de Star Wars, que si no tenés los conocimientos bien frescos, te pegás una perdida. Yo le decía, acuérdate que apareció en la serie de Ahsoka, la que lo fue a buscar a Thrawn, le digo yo, que peleó con Ahsoka en el Mandaloriano, en la segunda temporada, bueno, y todo esto. Toda esa parte, yo como no vi Rebels, hay muchas de las referencias que dijo Antonio que no las capté muy bien. Yo sé que Pablito sí vio Rebels, así que capaz nos puede dar un detalle extra. Pero me gustó más la segunda parte del capítulo, ¿no? Cuando se van para Caladan, ¿se llama el planeta? Calodan, sí. Calodan. Que bueno, ese planeta ya lo habíamos visto en la segunda temporada del Mandaloriano, y que ahí nos enriquece saber qué pasó con el planeta. Sí, qué bueno eso. O sea, ¿cuáles fueron los motivos por el cual estaba en ese estado? Y la verdad que eso me gustó muchísimo. Y bueno, y obviamente me estoy adelantando un poquito, pero la aparición de Thrawn,
Long Live the Empire. Pablo. Bueno, lo mismo que hablamos al principio, que se están rellenando huecos, ¿sí? Todo este tema de que las naves se fabricaban en Lothal, bueno, ¿quién dio la orden? ¿Por qué se fabricaron? ¿De quién era el diseño? Que hasta ahora no sabíamos, ahora Sí. sabemos. Qué bueno. Que está bueno. Por otro lado, cuando, no sé si les pasó a ustedes cuando vieron a Ahsoka, que yo dije, ¿y esta vieja bruja de mierda qué se piensa haciendo una nave así de la nada, Sí. re loca con 12 hipermotores? ¿Cómo se le ocurrió a esta loca hacer esto? No, claro, evidentemente la tipa era una ingeniera de nave y nosotros no sabíamos nada. O sea, la tipa se inventó los Casa Defender, Sí. que, modestia aparte y no por citar a cierto personaje, pero la superioridad moral y estética de estas naves. O sea, tienen los escudos reforzados para proteger al piloto. Son bellísimas. Bellísimas. ¿Y tienen idea de cuánto va a facturar Lego con esto? Honestamente, yo estoy pensando en el CEO de Lego haciendo... Oh, gracias, Filoni. Oh, ay, gracias, Sí. gracias. Realmente son bellísimas. Yo quiero un juguete de esto. Yo lo quiero. Necesito una pequeña escultura y ponerla acá atrás. Son divinas, en serio. Sí, sí, Son es una- espectaculares. Y claro, te vienen a fundamentar lo que es Rebels. Que Rebels se ha visto muy poco. No demasiada gente lo siguió a Rebels, que es una lástima. Porque Sí. considero que de la era Disney es de lo mejor que existía antes de The Mandalorian. ¿Sí? Al menos para... totalmente personal, ¿no? Yo sé que hay fanáticos de la trilogía, etcétera, pero para mí de lo que hizo Disney, Rebels es Pero espera, tope es de que gama. no es de Disney. ¿No es de Disney? No- Yo la vi en Disney sí, XD. sí, pero no es del Disney actual, no es del nuevo, o sea, no pertenece al nuevo canon Disney. Es cuando me Es de- parece es de que... Ah, pero, antes pero de yo Disney pensé lo que haya estaba comprado. que la papota la ponía el ratón. Sí, pero se empezó a emitir antes de... A ver, estoy hablando de memoria, pero, o sea, la emitía Disney XD cuando se quedaron sin contenido. O sea, cuando Disney compra Ah, Cuando compró cosa, agarraron y reciclaron eso. sí, claro, dijeron que no seguían con The Clone Wars y entonces todo el equipo de The Clone Wars lo mandaron a hacer Rebels, que era una serie nueva, pero ellos en principio cuando empezaron a hacer Rebels no tenían idea de luego de las secuelas y todo esto, que lo pensarían un tiempo después. Pero lo que hicieron fue paralizar The Clone Wars, que luego al final lo han terminado retomando y terminando, y hicieron Rebels. Pero digamos que no estaba en el canon, o sea, está en el canon oficial nuevo de Disney, pero en su día no estaba como pensado a largo plazo, digamos. Claro. Es una cosa que se hizo y pues iba a ser una cosa, digamos, más infantil y claro, como todo lo que hace Filoni, pues acabó siendo muy adulto en algunas partes. Yo esa no la tenía, pero datazo. Igual, insisto, es lo que más me ha gustado de la era Disney de Star Wars. Más allá de que no haya sido Disney de verdad, o más o menos. A ver, sí, Es lo que a mí más me ha gustado. Es complicado de explicar aquí sin pararme, pero o sea, digamos que es antes de que Disney empezara a rediseñar todo lo Claro. de Star Wars. Pero sí que O sea, ya cuando empezaron era una con... serie más de Disney, no era Disney poniendo Claro. el No era Disney poniendo la en papota. en el universo Star Wars, claro. Claro, sí. O sea, es como, bueno, pues ir haciendo esto y ya veremos lo que sale. Y lo que sí que tenía claro Disney es que iban a descanonizar todo lo que eran las leyendas y iban a empezar a crear de cero, digamos, el universo expandido. Y por eso aquí, pues, entre otros personajes en Rebels, Thrawn metió, o sea, Filoni metió a Thrawn y empezó a meter muchas cosas del universo del antiguo universo expandido y las recanonizó en el universo Disney. Pero no había un plan de Disney a largo plazo, digamos. Claro. Era hacer una serie de Star Wars Rebels o una temporada más de La Doctora Juguetes en ese momento. Antonio, entonces, bueno, en la segunda parte de este episodio llegamos a Calodan, en donde vemos que Morgan los tiene a todos oprimidos y que, bueno, empiezan a cuestionar su liderazgo en base a que no les consigue los puestos de trabajo en el municipio que les había, ¿no? Los tenía trabajando en negro, le dijo, los voy a
lo vamos a blanquear a todo con el apoyo del Imperio y tenían que seguir trabajando en negro. No les gustó y bueno, se ponen ahí en su contra. Morgan sufre un intento de asesinato y aparece, como decía Leo, el gran almirante Thrawn. En ese momento me parece que no era gran almirante. Era solamente almirante Thrawn. Muy cierto, sí, porque de hecho le dicen almirante. Se presenta como almirante, sí, muy cierto. ¿Qué referencias tenemos de aquí? Bueno, aquí sobre todo el asesino este que aparece, este que tiene esta forma rara, pero que creo que lo han recreado bastante bien, porque solo habíamos visto. Bueno, lo volvemos a ver en animación. Joder, estoy yo bueno. Pero bueno, que lo que quería decir es que gana mucho respecto a Rebels, porque este personaje lo habíamos visto ya en Rebels, que se movía de una forma. En Rebels todo se mueve muy raro, y este personaje todavía más. Pero bueno, sí que había aparecido en Rebels y lo vimos sirviendo como guardaespaldas y asesino ya para Thrawn, y aquí igual, cuando lo rescata pues es un subidón porque le ves aparecer y ya pues sabes que en el ataque está Thrawn por detrás y demás, que está pensando en algo con la gran mente esta que tiene, menos precisamente en la serie de Ahsoka, que le dejaron ahí un poco de idiota. Y bueno, luego solo decir que al Rook al asesino que sale, pues lo terminará matando Zeb, entonces pues sabemos que ahora no iba a morir. Y luego sí que me gustó, que esto ya es apreciación personal del episodio, toda la conversación esta que tienen Esbeth y Thrawn sobre que el Imperio va a caer, porque están empezando a meter a gente como el Moff Isdine, que no tienen ni idea de cómo hay que manejar un imperio, y que esto tarde o temprano va a caer, que a Esbeth Thrawn sabe que le da igual, pero que hay que empezar a pensar a largo plazo, y él quiere contar con gente como Morgan Esbeth para poder pensar a largo plazo, porque algún día el imperio caerá y él quiere pues poder crear un imperio desde las cenizas del imperio que él dirija. Esto creo que va a ser bastante importante, esta conversación que tienen para el futuro, para empezar a crear en lo que va a ser ahora la película del Mandaloriano y Grogu, porque creo que va a ir un poco por ahí los tiros. Que Thrawn en realidad no va a ser el que provoque los acontecimientos que luego vemos en el episodio 9 de resucitar el emperador y todo esto, sino que él lo que quiere es crear un nuevo imperio, y que pues está haciendo todo lo que vimos en la serie de Ahsoka. Genial, Creo. Leo, esta parte. Está muteado. Perdón, me había muteado sin querer. De esta parte rescato la pelea, la prueba que le hace Thrawn a Morgan para ver cómo se defendía, ver cómo peleaba una hermana en la noche. Y bueno, bien sabemos de que Thrawn conoce bien a la cultura, o por lo menos le interesa la cultura de la hermana noche, porque después la tiene de aliadas en la serie de Ahsoka. Bueno, ahí se da cuenta que también vemos el mítico bastón de Beskar que utiliza Morgan para pelear después con Ahsoka. Eso me gustó muchísimo. Lo vence a el recompensa que dijo Antonio que era como uno de los recompensas de Thrawn. Y bueno, ahí vemos que hablando, Thrawn se da cuenta que ella le mintió cuando le preguntaron cuál era su motivación, y ella dijo, no me acuerdo bien exactamente, pero que lo hacía por el Imperio, y que era mentira. Sí. Claramente lo hacía por venganza de lo que había pasado en su pueblo en Dathomir, y que como ya Thrawn veía esa capacidad que tiene de estratégica y de visión a futuro, de que iba a haber claramente un declive del Imperio. Eso me gustó muchísimo. Y que bueno, a partir de acá yo creo que se vuelve una devota de Thrawn, y yo creo que le es más fiel a él que al propio Imperio, ¿no? ¿Pablo? Bueno, hay algo que me llamó mucho la atención y que justamente viene de la boca de Thrawn, que es esto de las semillas de la destrucción del Imperio ya se han sembrado, y lo dice así, de manera muy rimbombante, y señala a la gente diciendo, acá hay quilombo, acá hay quilombo, y no la están viendo. Esto no se puede contener. Sí. Esto es demasiado grande, se ve que no les interesa hacer las cosas bien, sino beneficiarse. Y
lo lamento, pero esto tiene fecha de caducidad. No hay mucho que hacerle. Y como decían ustedes, hay que pensarlo a futuro si uno quiere dominar esta galaxia, porque así, por lo pronto, este imperio tiene los días contados. Y Sí. justamente lo que pasó. Sí, fue súper interesante ese comentario, esa observación de Thrawn, sabiendo, ¿no? Uno sabiendo cómo viene de la mano y también se puede justificar, se puede entender por cómo estaba la gente ahí en Calodan, que estaba bastante mal y sabe que ese tipo de opresiones no pueden durar toda la vida. Pueden durar mucho tiempo, pero no necesariamente toda la vida. De ahí nos vamos al episodio 3. En el que, bueno, vamos a ver que pasaron varios años, los habitantes de Calodan siguen tal como los habíamos visto, y Morgan Elsbeth no da la cara. Vamos a descubrir que ya cayó el imperio, ¿no? Que ahora es la Nueva República, y llega hasta ahí un personaje llamado Nadura, que es una embajadora de la Nueva República, que a mi gusto, vino bastante desprotegida, con eso, con 5 pelagatos ahí que la acompañaban, que la verdad... Acá en Argentina se diría, le falta calle a la Nueva República. Total. A ver, No, si ya le faltaba calle al imperio en su momento, sí. ahora la Nueva República está crudísima. O sea, con 7 soldados, que son todos unos bots, que digo yo. Sí. O sea, que siempre son más inútiles que los troopers. Sí. ¿Qué van a poder hacer? ¿Viste? No, fue demasiado ingenua, ¿no? Y viendo ya acá completamente a Morgan caída como al lado oscuro, Sí. ya teniéndolo a todos sometidos en cola, ¿no? Sí. Bueno, lo resumo un poquito y después lo vamos hablando, pero bueno, sale todo mal, la quieren detener a Morgan, la quieren a lo Khaleesi en Juego de Tronos y le dice, ven Denis, arrodíllate ante la Nueva República, le va a decir que no, todo va a salir mal. Y bueno, al final Morgan se va a consolidar ahí, que es lo que tenía que pasar también, porque lo vincula casi de manera directa con el Mandaloriano, incluso por una referencia que Antonio lo tiene bastante mosqueado, ¿no? Sí, a ver, mosqueado no, porque aquí la voz esta que escuchamos en el intercomunicador del final es la de Bo-Katan Kryze, porque está Ese detalle yo me lo perdí, si no me lo decís vos. Sí, a ver, yo me di cuenta porque está acreditada, que siempre me quedo a ver los créditos para ver los nombres que salen, y Kate Sackhoff, ya no me acuerdo cómo se decía, pero vamos, Kate, la actriz que interpreta a Bo-Katan Kryze y que le ponía voz en las series anteriores y que le ha vuelto a poner voz a este momento, pues es Bo-Katan Kryze, o sea, la que responde es Bo-Katan Kryze porque está acreditada en el capítulo. El caso es que esto, a mi entender, no tiene mucho sentido, porque no tiene sentido que esta Nadura llame a Bo-Katan, al no ser que, claro, al no ser que queramos pensar que se conocían de antes y en vez de llamar a la Nueva República, como sabe que la Nueva República son unos inútiles, llame a Bo-Katan. Que bueno, vale, me lo puedo creer. Y en ese caso, que entendemos esto, sí que estaría todo bastante bien hilado, porque tiene sentido que sea Bo-Katan la que responda, Bo-Katan a su vez avise a Ahsoka, y Ahsoka sea la que llega a ese planeta para ver qué está pasando allí, y luego la trama hasta que vimos en la segunda temporada del Mandaloriano. Además, esto tenemos que entender que es así porque al final del capítulo queman los árboles estos de las afueras de la ciudad, y esos árboles, justo cuando, me parece que es de hecho en la primera escena del capítulo este del Mandaloriano, pues aparecen totalmente calcinados y todavía quedan cenizas, o sea que tiene que ser casi en los días posteriores a que hayan prendido fuego a ese bosque. O sea que tiene todo el sentido del mundo. Luego, bueno, hablad un poco si esto si queréis, y luego me dejáis un minutito más o dos para decir otros detalles del capítulo. Vamos con Pablito primero. Nada, 3/4 lo mismo. Obviamente están llenando huecos. Y Sí. vuelvo a insistir con lo mismo. Lo de Bo-Katan, yo ni me di cuenta. No, yo tampoco. Voy a ser muy sincero, no le presté atención, tampoco me interesó. Lo que sí, me quedé loco viendo cómo asesinaban a la embajadora. Me faltó ver a Morgan parada así, abriendo las manos, diciendo, "This is Calodan".
¿no? This is Rio. Fue Sí. lo mismo. Fue lo mismo. Full Toretto. Full Toretto. Fue espectacular. Como escena me encantó, me volvió loco. Y es más, yo insisto, termina ahí y yo digo, "Y tirame un capítulo más. Tirame un capítulo más, dale. Un poquito más de Morgan. Ya me enganché. Sí. Y sí, no sé si se dieron cuenta que los nombres de los capítulos como que va en descenso, Mm. ¿no? Como dice, bueno, primero el camino del miedo, después el camino de la ira y después el camino del odio, como que Sí. full Sith. Cada vez más Va por abajo. ahí. Y Sí, Antonio, bueno, vos tenías un detalle sobre esto, sí. sí, bueno, yo esto pensé que es la frase esta mítica de Yoda de percibo mucho miedo en ti, que le dice a Anakin en el episodio 1, que es, bueno, el miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento, que se lo dice a Anakin en el episodio 1. Pero el otro día cuando vi el episodio 1 en el cine, pues también, claro, y dice esta frase Yoda, pues me acordé de los títulos de los capítulos, pero vamos, son esas 3 palabras justo porque son estas palabras las que utiliza Yoda en el episodio 1 justo. Y pues es por eso, vamos, pero, o sea, ves, esta referencia sí que pensaba que era como más fácil de captar. Sí, yo quería destacar de eso, de que justamente también eso de los títulos ya me ganaron, pero en el capítulo 1, el camino, ¿no es el camino del miedo? ¿Es la traducción? El camino del miedo el primero. El camino del miedo. Vemos cómo justamente se deja llevar por el miedo Morgan Elsbeth, y por eso, en vez de quedarse segura en la montaña, por miedo a que la invadan, va a buscar las armas y terminan las consecuencias, y ella elige el camino después justamente de la violencia o de la venganza. El segundo, el camino de la ira, vemos cómo siempre estuvo justamente por la ira o motivada por su venganza, planeando todo esto, o metida en el imperio para, con el fin de en un futuro poder lograr su cometido. Y por último, el camino del odio, vemos como ya está totalmente corrompida y que hace cosas, digamos, innecesarias como quemar todo ese bosque, tener a la gente subyugada, bueno, cosas bien del lado oscuro, ¿no? Mm. Eso que destacar que me pareció muy lindo guiño. Citando un meme de los años 2000, imagínense que estoy con un lengüetazo de vaca así. Estoy en una espiral descendente. Sí. Bueno, yo quería decir que esto que decía Antonio, ¿no? De Bo-Katan, de lo que pasó, de por qué Bo-Katan atendió esa llamada, ¿no? O por qué Nadura la llamó a Bo-Katan, lo veremos probablemente el año que viene en Tales of Mandalore, de la mano de uy, Dave el Filoni. creador de Dave Filoni, gracias Leo, de la mano de Dave Ah. Filoni, que ya lo está preparando para el año que viene. Sí, Y Antonio, es probable te que cedo el toque. micrófono. Que toque esto. Nada, ya por cerrar un poco aquí, bueno, voy a decir el chino, pues el asiático este que aparece aquí, es el Win se llama, este lo habíamos visto también en el Mandaloriano, interpretado por un actor que, si no recuerdo mal, era alguien que hacía como los parques de atracciones de Disney, una cosa así muy... Sí, el arquitecto de Disney creo que era. Un Sí, arquitecto de muy- uno de los parques. Sí. Sí, pues eso. Y bueno, aquí le ha vuelto a poner voz al personaje, pero vamos, que ya había aparecido allí, y es precisamente el que le ofrece al Mandaloriano la lanza de Beskar de Morgan Elsbeth si consigue derrotar a Ahsoka, que es como muy... O sea, porque esto me gustaría haber vuelto a ver el capítulo, porque de esto no me acordaba muy bien, que es verdad que el Mandaloriano primero va a enfrentarse a Ahsoka a pesar de que estaba buscando a una Jedi, pero bueno, no me acuerdo muy bien. Y luego que falta un personaje que es no sé si os acordáis que salía también un pistolero que tenía ahí a sueldo Morgan Elsbeth en este capítulo, que aquí no aparece, entonces entendemos que lo ha debido de contratar justo en el periodo este de tiempo, pensando que van a ir allí más emisarios de la Nueva República o quien sea, pues ha contratado como refuerzos, y uno de ellos es el pistolero este que sale en el Mandaloriano y que aquí no sale. Y creo que no me dejo nada más. Sí que me ha parecido muy relevante, que mira, yo de eso no me había dado cuenta, que es verdad que aquí nos dicen que Morgan Elsbeth
era una gran diseñadora de naves y demás, y que luego puede ser por eso, por lo que diseña toda la nave esta que vemos en la serie de Ahsoka. Eso sí que me ha gustado bastante que quede así. Y bueno, luego ya habría que recordar lo de Ahsoka, pero como está muy reciente, que al final pues muere a manos de Ahsoka Tano, que ya lo vimos en la serie de Ahsoka, y así pues ya cierran totalmente, yo creo, el círculo de este personaje, que creo que de momento no merece la pena contar mucho más de ella, porque ya más o menos pues nos han contado toda su historia, y creo que les ha quedado bastante bien. Estos 3 capítulos tan cortos han completado mucho la historia de Morgan Elsbeth. Sí, le dieron un contexto, un origen, un fundamento, una razón para ser la villana que conocemos, como decíamos antes, y la verdad que estuvo genial. De quien sí nos debían bastante era de Barris Offee, como decíamos antes, como hablaban antes Pablito y todo, de que la habíamos visto en The Clone Wars, y acá se va a completar su arco justamente dejándonos, retomando la historia desde el momento posterior a que fue detenida. Eso me parece genial, que lo último que hayan contado, lo último que hayamos visto es que la hayan metido presa, y aquí que está detenida y que la van a reclutar para convertirse en una gran inquisidora, no en una gran inquisidora, sino en una de las hermanas de las inquisidoras. Acá, Antonio, te tengo que decir, cuando nos muestran a los inquisidores, yo digo, bueno, si nos van a mostrar este camino que hacen los inquisidores para convertirse en inquisidores, que habíamos leído en aquel cómic de Darth Vader, Señor Oscuro, digo, qué bueno que va a estar esto. Al final, creo que por ahí viene un poquitito mi decepción con este episodio, porque pensé que nos iba a contar una historia y se va para otro lado. Que el descenso también a la oscuridad de los inquisidores está espectacular, es espectacular como lo cuentan en ese cómic, y acá no lo contaron, pero bueno, no quiere decir eso que el capítulo haya estado malo, sino que fue contrario a lo que yo pensé que nos iban a contar. Bueno, Antonio, ¿cómo lo viste? ¿Qué querés destacar de acá? Sí, bueno, aquí empiezo. De esto no sé si merece hacer la pena mucho resumen, porque bueno, básicamente es que sacan a Barris Offee de prisión, la llevan a que se entrene como inquisidora, y a que se enfrente a otros 2 Jedis Jedis o antiguos Jedis por un puesto dentro de la Inquisición. De los 3 solo puede quedar uno, y acaba quedando Barris Offee porque es la protagonista de la serie. Y bueno, hay por ahí un personaje que es la cuarta hermana, que habló un poco de ello, y bueno, pues al final ella es la que se acaba quedando con el puesto. Aquí hay bastantes detalles, así que cuento unos pocos y luego os dejo hablar y luego me dejáis otro poquito a mí. Lo primero, hablar un poco de Barris Offee, que bueno, apareció por primera vez en el episodio 2 por ahí en escenas de fondo y demás, junto con su maestra, que es Luminara Unduli, que son las 2 de la misma especie, entonces se las identifica bastante bien. Las 2 tienen los rasgos estos de la piel como verde, con los tatuajes y demás. Y bueno, en el episodio 2 pues la vemos participar en la batalla de Geonosis también. Pero a ella no le gustaba estar en el campo de batalla, a ella lo que le gustaba es estudiar, y bueno, no quería pelear. De hecho, lo pasa bastante mal, que todo esto nos lo cuentan en The Clone Wars. Y a pesar de ello, de que ella siempre decía que no le gustaba ir al campo de batalla, pues la mandan a múltiples misiones durante las guerras clon, siempre, como habéis dicho antes, junto con su amiga por aquel entonces, Ahsoka Tano. Durante estas misiones, pues bueno, ella va entrando en depresión porque no le gusta ver los horrores de la guerra, y acaba desilusionada con la Orden Jedi hasta tal punto que ya, bueno, entendemos que entra como en una etapa ahí de locura o algo así, y está cada vez más convencida de que la Orden Jedi está siguiendo un mal camino, como nos cuentan también en este episodio, y sobre todo el Consejo Jedi. Y entonces pues orquesta a ella, es la autora intelectual de un bombardeo al Templo Jedi, de la que acusa en un primer momento a Ahsoka Tano, que esto es todo un juicio que también influye en que Ahsoka Tano acabe abandonando la Orden Jedi. Y al final, bueno, Barris Offee reconoce que ha sido ella quien ha orquestado el bombardeo al Templo Jedi, y lo deja por ahí, bueno, y la encarcelan, como vemos en este capítulo. Quien la saca de prisión precisamente en este capítulo es la cuarta hermana, que está, bueno, la habíamos visto ya en la serie esta de Obi-Wan, había aparecido.
Y a mí me gustó mucho, lo tenía que decir, porque aparecen 2 clones y vuelven a traer a Dee Bradley Baker para que los doble. Entonces, como llevaba un montón de semanas hablando de The Bad Batch y de clones y demás, pues este detalle me ha gustado mucho. Luego por aquí tenía los datos de que aparte de esta cuarta hermana aparece el Gran Inquisidor, que el Gran Inquisidor ya lo habíamos visto también en Rebels, aparece también en la serie de Kenobi. Y aquí hay un dato bastante curioso que Filoni, no sé si es una celebration o una charla de estas que hace con los fans, pues reveló que precisamente el Gran Inquisidor estaba presente en el momento en el que Ahsoka Tano y Barry Sophie son llevadas al Templo Jedi para ser juzgadas por el ataque por el Canciller Supremo Palpatine. O sea que el Gran Inquisidor, cuando está entrenando aquí a Barry Sophie, ya la conocía de antes, que es un dato que me ha parecido curioso de resaltar. O sea, en la mente de Filoni ya está que el Gran Inquisidor y Barry Sophie se conocen, o por lo menos el Gran Inquisidor sí que sabe quién es ella. Luego, no sé si queréis algo cortarme o hablad un poquito y luego termino yo, que tengo otras 3 cosillas más. Perdonad, que es el capítulo que más tengo, luego en los otros 2 ya prácticamente no tengo nada. Bueno, Leito, hablame de... No, vamos con Pablito primero, que le gustaba mucho este episodio. ¿Qué me contás de todo esto? A ver, hay 2 cosas que me llamaron la atención. La primera creo que la mayoría se dio cuenta, que es el tema de que Barris no sabía que había ganado el Imperio. Estuvo encarcelada, estuvo fuera de combate, y te lo tiran así. ¡Ey! Al final tenías razón, ¿no? Y nada, sos libre. Y la mina, Sí. ¿what? ¿Qué pasó acá? Sí. Y capaz que eso de volcarse al lado oscuro en cierta medida es por decir, tenía razón, le queda vamos otra, a seguir el camino, porque de última vamos a probar algo nuevo, ya que todo lo que conocía falló y terminó mal, y yo tenía razón. Y capaz que esto es la sucesión lógica de cosas que tienen que pasar. Una manera de verlo, podemos Sí, acordar o no. Otra cosa que sí me llamó mucho más la atención es todo el proceso de entrenamiento, de reentrenamiento de Barry Sophie hacia el lado oscuro. No sé si ustedes recuerdan, no sé si han jugado, los gamers de Huesos Amarillos recordarán, un juego que se llamaba KOTOR, Knights of the Old Republic, ¿sí? Que sigue la historia de Revan. Yo sé Nosotros no cuál es, jugamos, pero... no somos gamers. Estoy hablando de 20 años atrás. Sí, o sea, yo sé Así. que es muy conocido ese videojuego y que siempre se hace referencias a él porque la historia que contaban era Exacto. muy, muy buena, pero no la sé para Bueno, contarla aquí ahora mismo. muy así agarrando. En un momento del juego hay que ir a la academia Sith, en el momento en el que funcionaba, donde se formaban a los Sith. Dentro de eso tenés cómo el Sith se va formando para caer en el lado oscuro, para profundizarse en el odio, en el temor, y justamente el examen final en el que ella tiene que matar a su compañero, justamente es el examen final de la Academia Sith, en el que los ponen en una arena con un agujero en el medio, Qué un bueno. campo láser que se va cerrando, tiran un solo sable láser, que en el tiempo de la Academia Sith no eran sables láser, sino que eran espadas imbuidas en el lado oscuro, y tenían que asesinarse, y el que sobrevivía era un Sith de pleno derecho. Me llamó mucho la atención que reciclaran eso, porque pensé que KOTOR era algo que solamente la gente muy enferma que le gustaban los videojuegos de hace 20 años le gustaba. Pero nada, me llamó mucho la atención y dije, wow, tremenda referencia. Qué bueno, ¿eh? Qué maestro este Filoni, por favor, para agarrar cosas y recanonizarlas es increíble. Leo, Yo tengo unas cositas anotadas. Bueno, básicamente lo primero, el capítulo comienza con Barry Sophie presa. Que yo creo que ya sintió la Orden 66. Que ella veía por la ventana. Debería transcurrir en sintonía con el episodio 3, La venganza de los Sith. Y vemos, un dato curioso, que ella está vestida con el traje de presa, el mismo que usó Lumilara cuando la tenían capturada en el Inquisitorio en Rebels. Un dato curioso. Lo otro, vemos que a la cuarta hermana inquisidora
que luego 10 años después la volvemos a ver en live action en la serie Kenobi, y nos dirigen al mundo acuático de Nur, donde se está construyendo eso estuvo bueno, recién empezó la construcción de la fortaleza del Inquisitorium, Sí. donde, bueno, que eso lo vimos también en la serie Kenobi y en el juego, lo que jugamos, en el Fallen Order, que Cal Kestis se dirige hacia el Inquisitorium y va por adentro, todo eso está bueno. Y bueno, otro dato curioso también de ahí, que lo estaban construyendo preso, no sé si lo vieron, trabajo forzado. Sí, eso Bueno. me gustó mucho porque están vestidos igual que los que Andor en la serie de Andor. Claro. Sí, ese dato me gustó mucho y además se ve muy bien porque claro, es un fondo negro con los presos de naranja y queda claro que es eso. Siempre con trabajo forzado. Bueno, y otro dato que tuvo varios datos de este capítulo que me gustaron. El Gran Inquisidor usa las mismas palabras que usó Palpatine en el episodio 3 cuando le explica a Barry Offee que la República se reorganizó en el primer Imperio Galáctico. Porque ella preguntó porque no sabía nada, como dijo Pablito. Sí. Y usó casi idénticamente la misma frase que usó Palpatine en el episodio 3. Eso estuvo buenísimo. Otro Una dato, bajada de línea brutal. Sí. Una bajada de línea brutal. Vemos al sexto hermano inquisidor que después, un año después, más o menos, lo mata Ahsoka en The Tales of the Jedi, cuando fueron a buscar un Jedi a un pueblito donde Ahsoka estaba como de campesina y se enfrentan y lo mata. El sexto hermano inquisidor, él que tenía esa máscara media rara, no sé si tiene como forma de ave, no sé. Sí, ¿Saben cuál me refiero? Sí, como los médicos estos de la peste de Claro. Venecia, de la Edad Media, por ejemplo. Bueno. Sí, es un ave, que por cierto es uno de los personajes que sale cuando inician los capítulos, que siempre salen con los cascos estos, es uno de los cascos que utilizan para el inicio de esta serie. Porque es muy chulo el diseño de producción, sí. Y no duró mucho el inquisidor ese, después de Ahsoka lo mata. Y otra cosa que me gustó mucho fue ver cómo la comparación entre Barry Offee y la cuarta hermana inquisidora. Cómo ya la cuarta hermana inquisidora estaba totalmente compenetrada en el lado oscuro, o tomada por el lado oscuro. En cambio, Barry Offee es como que todavía sigue en el lado luminoso, dentro suyo, como que ella tuvo que cumplir una condena, un castigo, y que fue estar presa por lo que pasó en Clone Wars, y como que ahora, como que ya medio que aprendió, creo, de su pasado, y viste que la vemos que porque medio fue obligada, pero siempre ahí. Y ya veremos en los próximos capítulos cómo esto va resaltando y se da vuelta nuevamente. Pero en los ojos siempre entre Barry Offee y la cuarta hermana inquisidora, se nota ese detalle para mí tremendo. Sí. Antonio. Sí, bueno, aquí solo quedan un par de datos que los Jedi estos con los que se enfrenta, bueno, con uno ni siquiera se llega a enfrentar porque se intenta fugar y lo mata el Gran Inquisidor. Este al que matan antes de empezar se llama Amar y luego el otro se llama Dante, que los dos han sido creados para esta trama. Y bueno, creo que aquí la referencia de Dante con el poeta medieval italiano Dante Alighieri pues es bastante también clara, y bueno, pues por todo esto que se han visto en tantas películas, series y demás de la Divina Comedia y el Descenso a los Infiernos, que tanto se habla siempre que se habla de este autor, pero yo la verdad es que no tengo ni idea de por dónde va eso, porque nunca me ha interesado demasiado este tema de Dante y la Divina Comedia. Y luego el único inquisidor que creo que le ha faltado por nombrar es que aparece Marrock, que es el que vimos precisamente en la serie de Ahsoka, acompañando o resucitado por Morgan Esber, que hubo tanta polémica de a ver quién es, no sé, y que al final no era nadie, que era un espectro. Yo dije que era Ezra. Yo dije que era Ezra. Sí, pues que se teorizó tanto sobre él, pues aquí aparece cuando precisamente entra Vader en la sala en este momento tan espectacular, que queda tan bien, pero que no es tan bueno como el de los cómics, pues está aquí Marrock también como inquisidor.
Y creo que de este capítulo nada más. Es un capítulo que a mí me ha gustado mucho, pero bueno, salvo volver a explicar dónde han salido todos los personajes, no tiene mucho más allá de que rascar. Y bueno, a mí, como decía Leo, toda esta trama de volvernos a traer a los inquisidores, cómo se forman y demás, me ha gustado, pero es que claro, como has dicho tú, Leo, está tan bien explicado en el cómic de Vader que aquí queda un poco descafeinado todo lo que te cuenta. O sea que si queréis leeros el cómic de Vader, que está muy bien. Y si no, pueden ir a buscar en los viejos episodios del podcast que faltaba, que hicimos una review casi página a página de ese cómic que estaba buenísimo. Bueno, nos queda, voy directo con el 3x05, el 3x06, los dos episodios que restan de Barry Sophie porque no pasa mucho. En el primero, en el segundo episodio, ¿no? Hasta aquí vemos a Barry Sophie convertida en inquisidora, luego la vamos a ver que abandona la Inquisición, ¿no? Que no le parecen correctos los medios, los modos por los que la Inquisición los inquisidores buscan traer el orden a la galaxia. Se termina peleando, ¿no? Y con la cuarta hermana. Y en el último episodio ya lo vamos a ver directamente redimida, convertida en la sanadora, ayudando ahí a la gente. Un poco aislada para mi gusto, ¿no? Para que tenga que ir una persona ahí con algún problema, que le llevan un bebé que en teoría le pasa algo, pero lo que le pasa es lo mismo que Anakin, tiene exceso de midichlorianos y lo está persiguiendo el Imperio justamente porque están buscando niños sensibles a la fuerza, lo cual ya decir eso nos vincula directamente con otro tipo de serie. Hasta acá me detengo y le pregunto a Pablito cómo vivió este capítulo. Podés avanzar en la trama también si querés, pero ¿qué tal todo esto? Y me llamó mucho la atención cómo fueron por el arco de la culpa. ¿Me explico? Barris está en total desacuerdo con las formas, no le gusta. O sea, yo cuando terminó el primer episodio, el cuarto, yo dije, bueno, acá descenso al infierno. Claro. Y no. Y sale primera misión medio convencida, como si, bueno, vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Y se da cuenta de que la compañera que tiene al lado es una psicótica, una sociópata, que no le importa nada, solamente pasar por la espada a bebés y viejos. Está todo cual Herodes. Y empieza, no, pero pará, yo podía conseguir esto hablando, no hacía falta matar a nadie, pará. Y la cuarta hermana, en plan, no, ya nos traicionaron, así que muerto, no importa, muerto. Sí. Y después, cuando logran encontrar al chaboncito, al Jedi, intenta convencerlo de pasarse al lado oscuro, diciendo, mira, el Jedi no va más. Ahora esta es la nueva opción. Los Jedi no te funcionaron a vos, no te dieron lo que vos necesitabas. Nosotros te los vamos a dar, tranquilo, vení, bajá la espada, vení conmigo. Sale atrás la cuarta hermana, espadazo. No, sí. No. Y ahí a Barry se le va la sangre al ojo. No, amiga, no. Así no. Vos te crees que podés todo, ahora te falta un Jedi mal que te va a enfrentar. Y logra realmente deshacerse en el momento de la cuarta hermana. Y ahí pasamos directamente a The Way Out, al último capítulo, el camino de salida, que la vemos como sanadora en un lugar apartado, donde se le viene toda su historia otra vez. Y no sé si a ustedes les pareció sonar, pero ¿no les pareció que la cueva donde encierran a la cuarta hermana, donde estaba el camino de escape, no se parece en cierta medida a la cueva Kyber? Tiene su parecido. No tenía ese olorcito, no sé si se acuerdan en Clone Wars, que Sí. Ahsoka va a la cueva Kyber con todos los chicos que elijan el cristalito, y como que es lo mismo, que está la cuarta hermana tan cegada por el lado oscuro que no ve nada. Es como, no, ¿dónde? Matar. Me hizo acordar también mucho a los slashers de los 80, con la casa de espejos. Sí. No sé, Sí. ese feeling me dio. No sé qué dice. Sí, evidentemente es un sitio de estos que es como más sensible a la fuerza, como cuando en Dagobah Luke, Yoda le hace entrar a
ahí entre la maleza o lo que sea eso, en el árbol ese que le hace meterse, y es cuando ve a Vader y todo eso. Se supone que es un sitio así parecido. Pero esto que decías de la cueva de Kyber, es verdad que a mí también me recordó por todo el hielo y demás que hay en el planeta, pero se supone que esa cueva está siendo explotada por el Imperio precisamente para extraer cristales Kyber para hacer armas y demás, igual que pasa en el planeta este que vemos ahí en Rogue One, que también estaba allí el Imperio para extraer cristales y demás, porque le hacían falta, pues si no me equivoco, igual estoy aquí columpiándome mucho, pero para crear lo de la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte, ahí, sí. Sí, que necesitaban el cristal Kyber. Pero bueno, sí, sin duda es un lugar de estos, como que la fuerza es muy intenso en este sitio y hace llevar a la gente por un camino que le hace reflexionar sobre su vida y todo esto, eso es seguro. Y justamente que no pueda ver la salida a no ser que baje los humos, que apague la espada, que se centre, que digamos, dejar la ira y el odio de lado para poder realmente ver el camino. Eso no sé, me hizo acordar mucho al capítulo este, ya te digo, que Ahsoka lleva a los nenes a buscar el cristal Kyber a la cueva y que cada uno lo ve de diferente manera, cómo llega a conseguirlo. Fue como un flash de esto, que muy Sí. similar. Bueno, Dave Filoni rima, hace poesía. Otra cosa es que sacó del canon de Legends de que Barry Office se convierte en sanadora, porque en Legend era una sanadora también. Y bueno, vemos cómo maduró con el tiempo. Pasaron como 15 años aproximadamente, o más de 10 años seguro. Como ella maduró cuando viene la cuarta hermana inquisidora, que ya sabíamos que no había muerto. Vemos que estaba tan sesgada por el odio, la ira y por la fuerza, de que Barry Office le dijo solamente: tu ira te hace predecible. Luchó sin espada a la gran... la que le hizo el gran inquisidor en el primer capítulo, cuando Barry lo ataca y lo esquiva sin sable. Parecido a lo que pasó también con, lo vimos que Luke en algunas películas lo hizo. Como ya estaba mucho más madura y ya era como una maestra Jedi completa, vemos que ella le está ganando tiempo para que la familia escape. Cuando ven que ya tienen tiempo suficiente, que eso, bueno, me pareció medio tirado de los pelos, deja que la cuarta hermana vaya por ellos. Y ahí vemos que se pierde en ese experienciamiento, como bien dijo Pablito, que nos recuerda a la cueva de los Kyber. Y yo creo que acá, ya por el final del capítulo, yo creo que Barris, supuestamente con la desesperación que tenía la cuarta hermana, empieza a tirar espadazos para todos lados y al final le da un espadazo. Y sí, supuestamente simbolizaría que yo creo que la muerte la mata, aunque sabemos que esto es Star Wars, la mata, pero ella sería como ese sacrificio que hace como para curar, entre comillas, a la cuarta hermana, para que tenga justamente, como el nombre del capítulo lo dice, una salida al lado oscuro. Que siempre puede haber una salida hacia el lado luminoso nuevamente. Así que yo creo que ella da su vida como sanadora para que la cuarta hermana vuelva al lado luminoso, logran salir de la cueva y bueno, no sabemos si se salva o no se salva porque ahí termina el capítulo. Sí. Para mí fue muy bueno el camino de redención, estos 3 capítulos de Barry Office, además de que le dan un poquito más de... como para que los fanáticos querramos un poquito más, porque nuestra visión era de... no la queríamos nada, por Clone Wars y por lo que le había hecho Ahsoka, así que para nosotros era una perra. Pero por estos 3 capítulos, la verdad que por mi parte se redimió y me gustó mucho la decisión. Y hay un punto también en que con esto de este niño sensible a la fuerza y que del Imperio los esté persiguiendo, que se vincula con Ahsoka, Antonio. Sí, aquí, bueno, le dice directamente a los padres que que le lleven al bebé a una antigua amiga Jedi, que entendemos que entonces ella se ha vuelto en este caso, como sería lo contrario de enemistar, a volver a amistar con Ahsoka y ya pues han hecho las paces y se vuelven a llevar bien. Y
esto también ligaría con que cuando la primera vez que vemos a Ahsoka Tano en Rebels, pues está precisamente ayudando a otros niños también sensibles a la fuerza a escapar de los inquisidores. Que esto, la aparición que tuvo Ahsoka en Rebels fue precisamente en una escena para salvar a 2 niños que también se querían llevar los inquisidores para, entendemos que experimentar con ellos también como con Grogu y demás, todo lo que hemos ido viendo ahora en The Bad Batch. Sí, para el proyecto Nigromante, ¿no? Sí, bueno, el proyecto Nigromante para estas alturas ya estaría, entiendo que interrumpido, porque esto debería ser justo más o menos temporalmente porque aquí ya han tenido que pasar todo lo que vemos en la serie de Obi-Wan, porque la cuarta hermana esta se supone que, bueno, pues que persigue a Obi-Wan, persiguiendo a Obi-Wan fracasa porque le deja escapar precisamente del Inquisitorio y todo esto. Entonces entendemos que eso ya ha pasado. La cuarta hermana está teniendo otras misiones, a pesar de que ya no será muy, muy importante dentro del Inquisitorio, porque ha fracasado con lo de Obi-Wan. Pero bueno, aquí sigue persiguiendo a seres sensibles a la fuerza, que ya son niños, porque prácticamente también era lo único que quedaba por exterminar en el Imperio, porque ya todos los Jedi cada vez va viendo menos, y ya está. Esto es lo que va pasando. Ya empieza Vader matando niños en el episodio 3, y aquí al final del Imperio, justo antes de caer, pues tienen que seguir matando niños sensibles a la fuerza, a lo que se dedicaba el Imperio. Y ya solo a mí este arco ahora, según lo estoy pensando, grabando el podcast, que muchas veces me pasa esto, sí que me ha gustado bastante al final, porque es una historia que nos cuentan que Barry Sophie primero está en contra del propio sistema, ya nos habían contado que estaba en contra del propio sistema de los Jedi, y aquí, como habéis dicho vosotros, es como, bueno, el Imperio es lo que toca, voy a ver qué puedo sacar de él, me meto aquí como inquisidora. Y en el capítulo de en medio, en el quinto, ella empieza a comentar que el Imperio no puede hacer esto porque este planeta está muy mal, y lo que tiene que hacer el Imperio es que la gente viva mejor, que para eso ella también está intentando trabajar y demás. Y ya lo que le hace clic en la cabeza es igual que le hizo en su día con los Jedi, es que ve a esta inquisidora que está tratando fatal a los locales, incluso les llega a matar a todos directamente, y esto no puede ser así. Pero incluso viendo eso, como habéis dicho también, intenta que el Jedi ella no lo quiere matar en ningún momento, sino lo que intenta es que ayude también en la construcción del Imperio y se una a los inquisidores. Y ya cuando su compañera, la cuarta hermana esta, lo mata o lo deja herido de muerte, ya es cuando dice, no, yo también quiero volver a ser una Jedi porque aquí no estoy ayudando. Y entonces es lo que vemos en el último capítulo, de que ella se ha vuelto una sanadora, ha vuelto a establecer contacto con Ahsoka y entendemos, los rebeldes, o la proto-rebelión esta que nos cuentan en la serie de Obi-Wan, todo esto del Jedi que en algún momento también le veremos aparecer, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el de las rastas y todo esto. Pues entendemos que está como en esa proto-rebelión y que está ayudando a los que puede con los poderes estos mágicos que tiene. Y ya está. O sea, es una historia de caída y renacer muy rápida, porque nos cuentan aquí en 3/4 de hora, pero creo que les ha quedado bastante bien, a pesar de que no tiene tantos detalles, porque todos estos planetas y personajes nuevos que aparecen en los 2 capítulos son todos nuevos. No hay muchas referencias y detalles como sí que había en todo el rato en los otros 3 capítulos, bueno, claro, en los otros 4 capítulos de la serie. Y yo con esto por mí ya acabo. Bueno, ¿alguna opinión final, Leito, de Tales of the Empire, ahora que la hablamos completa y que, como siempre, como decía Antonio, una vez que la destripamos en el podcast, parece mejor incluso de lo que fue en su momento, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, yo me llevo sensaciones parecidas a las de ustedes. Ya de estar este tiempo hablando con ustedes, charlando sobre
la serie parece que fue mucho más larga de lo que fue Sí. y que le pudimos sacar mucho más jugo. Pero la verdad que a mí, yo ya lo dije, lo vengo repitiendo siempre en las ocasiones que puedo. Con The Tales of the Jedi me pasó lo mismo. Me encanta este formato Sí. de serie, me encanta, se me hace muy corto. Tenía que hacer un par de capítulos más, pero me encanta que ojalá sigan apostando por esto, porque vamos a poder ver historias de muchísimos personajes rellenando huecos, como bien dice, como dijo Pablito, pero también cosa interesante, por ejemplo, ver cómo el Conde Dooku, hablando de Tales of the Jedi, cayó al lado oscuro. Sí. En este caso, como Barry Off, un personaje totalmente olvidado por nosotros, como su camino de redención, todo muy bien conectado, la animación está muy bien hecha. La verdad que a mí me encantó. No más para decir, ojalá que sigan por este camino. La verdad que es un buen producto de Star Wars. Pablito. En mi caso son dos cositas bien cortitas. Uno, Dave Filoni vino a revitalizar Star Wars y punto. Y lo logra. Véanla como quieran porque sí, totalmente sí. Y segundo, No. Yo tengo la segundo. pegada de Ahsoka, lo siento, perdón. Bueno, a mí Ahsoka me encantó y odié Andor. Lo odié, lo detesté. ¿Pero por qué? Porque yo soy un nene. ¿Sí? Yo viendo Star Wars soy un nene. Yo quiero las luces que pasan de un lado a otro, básicamente. Y lo tengo totalmente asumido. Y en el caso esto de Tales of the Empire, me provocó, me hizo sentir esto que hacía tanto que yo no sentía con ningún tipo de producto. Y bueno, vos, Leo, más que nada, te lo comento siempre, que me cuesta mucho sentarme a ver algo. Me cuesta sentarme, disfrutarlo y no pensar en otra cosa. Y esto la verdad lo logró y es algo que me encanta y con lo que le estoy 1000 veces agradecido a los productores en este caso y a todos los que hicieron esta serie, que me pude sentar a ver algo sin pensar demasiado y que lo disfruté desde que empezó hasta que terminó. La pasé bien, que es algo que muchos productos no lo están logrando, pues siempre te quieren hacer pensar en otra cosa, que bla 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 bla. Y esto me encantó, pude borrar la cabeza, pude ponerla en blanco, pude ver la serie, disfrutarla. Desde que empezó hasta que terminó, me quedé con un buen sabor de boca y lo apagué. Y fui feliz. Es como cuando te sentabas un día de lluvia, un domingo, a jugar al Mario, ¿sí? Y jugabas un ratito a la tarde, te tomabas la chocolatada con una facturita y se hicieron las 7 de la tarde y tu mamá te dice, listo, ya está a comer, y apagaste la consola y eso que jugaste estaba bien y ya está. Y no te hace falta más, con eso estamos bien. Y esa sensación de plenitud, que la verdad hace mucho que no la tengo y con esto se consiguió. Genial. Yo todo esto agregar que el estreno fue el 4 de mayo, el Día de la Fuerza, el Día de Star Wars. Bueno, ahora vamos a hablar con Antonio. Yo, por lo general, para los 4 de mayo siempre hacemos algo, pero este 4 de mayo me agarró de repente. Pasé de 25 de abril a 4 de mayo y no me había enterado. Así que no teníamos nada preparado acá en casa y fue genial que nos sentamos a ver todos en familia los 6 episodios y la verdad que la pasamos genial. Así que siga esta costumbre de estrenar este tipo de series para estos días y que no hagan más la mierda esa de Grogu que hicieron con los chinos, con el estudio Ghibli y esa bosta que casi hace que mi hijo deje de ver Star Wars para el resto de su vida. Para vos, Antonio, también el Día de la Fuerza fue especial porque decidieron reestrenar por los 20 años, si no me equivoco, el episodio 25. 1 en sala. 25 años, qué viejos que estamos. En salas de cine. Comentar que Antonio siempre cuenta, es fanático de toda la película, menos de las secuelas, aunque al principio sí, pero después no. Pero su relación con Star Wars en el cine comenzó por una cuestión de edad y generacional con las precuelas, así que doble importancia volver a ver el episodio 1 en el cine, Antonio, ¿verdad? Sí, yo no lo había visto desde hace 25 años en el cine precisamente porque no... Era la primera vez que tenía la oportunidad de ver una película reestrenada porque nunca me había coincidido. El año pasado, por ejemplo, sí que hicieron aquí un maratón en Zaragoza donde vivo de la trilogía clásica, pero no pude ir. O sea, nunca me había coincidido que hubiera podido ir al cine para verlo. Y sí que fue la primera película que vi en el cine de Star Wars. Fue la primera película que me dejaron ir a ver solo mis padres con otro amigo y fui solo, entonces me hacía mucha ilusión irla
irla a ver otra vez al cine y bueno, allí que me senté a verla. Fui el día 5 porque yo el día 4 estaba fuera, pero bueno, el domingo volví un poco antes, le hice volver un poco antes a la familia para poder ir yo al cine. Tuve que ir solo porque me hubiera gustado llevar a mi hija, pero como solo la ponían en versión original con subtítulos, pues no pude llevar a mi hija. Lo bueno que tuve que yo, a ver, manejo un poco inglés, pero las películas no las puedo seguir y claro, como te sabes prácticamente todos los diálogos, fue un lujo poder casi no tener que leer los subtítulos para poderme enterar de la película y claro, volver a ver la carrera de vainas en cine, sobre todo escucharla en una sala doble Atmos, a pesar de que no es el sonido como el actual, porque sí que se nota, o sea, no puede haber comparación, yo que sé, por ejemplo, ahora con las películas actuales. Por ejemplo, la secuela de Dune, siempre digo que Claro. ahora todo el mundo le digo, para mí eso es el sumum del sonido en el cine, porque creo que de sonido estaba brutal y claro, Star Wars tiene 25 años y él no puede superar eso, pero bueno, aún así súper bien. Volver a ver la pelea final de sables con Maul y Obi-Wan o sea, eso verlo en el cine es que es un subidón total, no hay otra manera de volverlo a decir. Y aquí la sala pues muy apagada, no sé si la gente que fue el día 4 tuvo más esto, pero allí la verdad es que la sala estaba medio llena, así que había bastante gente viéndola, pero o sea, ni siquiera aplaudieron cuando salieron las letras, que digo, pero ¿esto qué es? O sea, que estamos aquí porque se supone que a todos nos gusta mucho Star Wars y por lo menos aplaudir cuando salen las letras y cuando empieza la fanfarria del principio, pero nada, ni eso. Así que bueno, a ver qué le vamos a hacer. Pero luego lo que sí que me gustó es que había, bajando ya al parking del centro comercial y tal, pues había una pareja y una de las personas de la pareja le estaba contando a la otra la típica historia de que Anakin se acaba convirtiendo en Darth Vader, que todos a alguien le hemos tenido que contar alguna vez. Pues se sigue convirtiendo gente a Star Wars por estos reestrenos, que a mí fue algo que me pensé, digo, pero o sea, si vienes a ver esta película es porque ya te conoces todo, pues no, aún así había gente que iba a ver esa película por primera vez, lo que me maravilló, o sea, volver a escuchar esta conversación de hace 25 años otra vez a la salida del cine me encantó, o sea que espero que lo sigan haciendo con el resto de películas de las precuelas, y yo creo que merece la pena ir al cine a ver Star Wars de nuevo, que tengo muchas ganas ya lo digo siempre, pero que estrenen algo nuevo de Star Wars en el cine, porque Star Wars está pensado para el cine. Las series está muy bien ver cosas en casa, pero yo quiero que mis hijos se aficionen a Star Wars también, viendo en el cine como lo vio mi generación y lo vio la generación de antes. Los verdaderos frikis de Star Wars siempre digo que son los de una generación superior a mí, que a mí ya me pilló un poco de otra manera, que los que fueron verdaderos frikis fueron los que se tuvieron que estar un montón de años leyendo revistas, leyendo libros, buscando cómics, figuras de acción, todo esto. Eso sí que tuvo muchísimo mérito y los fans fueron los que hicieron que Star Wars volviera en el 99 con el episodio 1. Entonces, pues nada, eso es lo que tenemos. Muy bien, toda una aventura. Leito, Pablo, ahora les toca hablarle a la gente del podcast que faltaba. ¿Dónde, cuándo y por qué tienen que escuchar Sangre Geek? ¿Por qué? Porque somos 2 locos y a veces 4 y a veces 6 con los que se van a reír mucho, sobre todo si les gusta la cultura geek. Nos pueden encontrar en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Telegram y básicamente cualquier otro sistema de reproducción multimedia como Sangre Geek. De más está decir que los esperamos para que den like, para que compartan, para que lo disfruten, ¿sí? Y Bueno, siempre estamos con los comentarios, así que... Y dame 2 o 3 highlights de Sangre Geek de podcast que hayan grabado, porque no es un podcast exclusivo de Star Wars, a eso me refiero. Claro, siempre nos enfocamos en lo que es cultura geek. Tuvimos los mejores capítulos que a nuestra consideración han sido, y según la elección del mismo público. La revisión de La Sirenita,
el cual tuvimos un nombre poco políticamente correcto para ella, pero se recomienda verlo porque, contrario a lo que parece, no somos tan malos. Decilo, la sin negrita. La cinegrita. Por otro lado, estuvimos, bueno, acá el Vikingo estuvo revisionando, contame cuál era la serie que revisionaste vos, que le fue muy bien. Sí, que también hicimos una previa con Ajeno, de The Ajá. Ones Who Live. Estuve revisionando la serie completa, pero fueron en 3 podcasts porque no llegué a hacer uno semanal, con Maurito, un invitado, la primera que venía, que le fue muy bien el podcast, la verdad. Estoy muy contento, me gustó mucho. Y también otro highlight es El Encargado, una serie argentina con Guillermo Francella, que bueno, es una serie muy divertida, muy buena, muy bien hecha. Se la recomiendo a todos los que no la vieron, capaz de España, que no conocen la serie. La rompe, la verdad rompe. En España, por lo menos en nuestro Sí, círculo, en el círculo en el que nos movemos nosotros, la rompió. La vieron hasta mis suegros que no ven nada en streaming. O sea, series es imposible. Películas sí, pero series, olvídate. Y la vieron y les ha encantado, O sea, es... Bueno, eh, y si es les un gustó El highlight. Encargado, les recomiendo la siguiente, Nada, en el cual participa mi padre dando una revisión casi, nada, must see de Buenos Aires. Realmente se los recomiendo. La verdad, mi papá tiene unos datos de Buenos Aires impresionantes. Buen Y podcast. nos acompañó en el podcast. No digas, fue pero fantástico. eso me lo perdí. ¿Quién es tu padre? Mi papá es Miguel, está en el capítulo de Nada. En la Espectacular. revisión El de la podcast, serie nada. Nada, aparece él. Lo voy a escuchar, lo voy a Y, escuchar. Qué buena. Está bueno, y muy nada, bueno ese podcast, ¿eh? Y está de a poquito, yo creo que el algoritmo está mejorando porque apenas subimos, fue normal, pero ahora está creciendo en vista. Y la verdad que fue muy buen podcast, medio improvisado, porque como quisimos que participara el padre de Pablito, yo me llevé la notebook y mi micrófono a la casa de Pablo y medio que lo grabamos ahí, entonces tuvimos que corregir algunos temas del audio, bueno, se escucha decente. Y está bueno, la verdad que me gustó Bueno. mucho hacer ese podcast. O sea, y para bueno, continuar la recorrida de Buenos Aires que nos propone Brandoni en Nada, el complemento ideal es escuchar a tu papá ahí en el podcast. totalmente. Es una persona que realmente se conoce Buenos Aires de pe a pa. Qué bueno. Y nada, es como estar en un colectivo recorriendo la ciudad. Es impresionante. Qué buena onda, buena onda. y más que nada somos un grupo de amigos que decimos un podcast fuera de lo convencional, se podría decir. Por lo menos así arrancamos. Después ya nos fuimos profesionalizando, si se puede decir, un poquito más. Pero los primeros podcasts, ajeno los sabrá decir, pero son polémicos, son más divertidos, que ahora son un poco más serios. Pero bueno, nació como un podcast que no sea políticamente incorrecto y que nuestra misión era que la gente que escuchara se sienta como que está en la mesa con nosotros, compartiendo ese momento. Que se sientan acompañados en un momento de bajón, un momento de estudio. Bueno, sentate a la mesa con nosotros y charla un rato. Muy bien. Esto, como están escuchando, muy diferente a nuestro caso. Ahora le hablo yo a los oyentes de Sangre Geek, que acá la gente se conocía antes de grabar un podcast, eran amigos y luego grabaron un podcast. Con Antonio nos conocimos escuchando podcast, éramos oyentes de los mismos podcasts, cruzamos mensajes en algún grupo de Telegram, compartimos micrófono en un podcast como invitados y después de ver el episodio 9 de Star Wars, le propuse a Antonio grabar un podcast juntos en este mismo feed. Sí, en este mismo feed, cuando este feed, el feed del podcast que faltaba, no era exclusivo de Star Wars, era un feed en el que hablábamos de cualquier cosa y luego lo terminamos convirtiendo en un podcast exclusivo de Star Wars. Hicimos otra alianza junto a Pablito del podcast cinematográfico de Marvel y los tres llevamos adelante este podcast en el que hoy en día solo hablamos de Star Wars, seguimos la serie, seguimos las películas y Antonio hace todo el trabajo duro, yo vengo acá y toco los botoncitos de play, rec y stop y Antonio hace todo el trabajo hardcore y cuando está Pablito también lo complementa y bueno, como decía, ¿no? Incluso con las series animadas Antonio hace un trabajo enorme con episodios de Bad Batch que duran por ahí 25-30 minutos y hace una review de 40-45, o sea que los exprime al máximo cada cosa que pone Filoni en la pantalla, Antonio le sabe sacar provecho. Bueno, Antonio, te doy paso a vos para que te despidas y comienzo a cerrar el podcast.
Sí, nada, antes de nada recordaros que en menos de un mes, creo que es el 4 de junio, si no me equivoco, en Argentina y el 5 en España. O sea, el 4 por la noche en Argentina y el 5 de junio por la mañana en España tendremos ya los 2 primeros episodios de La Acólita o de Acolyte en inglés, para no entrar en disputas sobre género. Y nada, muchas ganas de la serie, que ha tenido también nuevo tráiler. No sé por cierto, yo no vi el adelanto que habían puesto en algunos cines del mundo antes del episodio 1, pues ponían un adelanto del Acólito que yo no pude ver porque en mi cine no se proyectaba en todos los cines y mi cine no era de esos. Pero vamos, muchas ganas de la serie. Y luego también decir que tenía muchas ganas de hacer algún día esto, de juntarnos con otro podcast a grabar, porque esto era algo que creo, por lo menos en los podcasts que escucho yo, se ha dejado un poco de hacer, pero antes era muy común. No sé si estás de acuerdo con eso, Leo, que yo cuando empecé a escuchar podcast no hace tanto, hace 5 o 6 años por ahí, era muy común que de vez en cuando, pues yo que sé, podcasts que grababan sobre las mismas temáticas se juntasen a grabar juntos, y esto parece que es una cosa que como ahora, no que se tienda a la profesionalización, sino no sé por qué, no sé si es que hemos crecido y ya es menos común, pero yo nunca lo había hecho y sí que había estado en otros podcasts como invitados, pero nunca me había juntado con otro podcast a grabar directamente. Entonces, muchas gracias, porque me ha gustado mucho recordar estos inicios, no como yo grabando podcast, sino yo como oyente de podcast, que 2 de mis podcasts favoritos se juntaban y por ahí, y que yo también soy oyente vuestro y que siempre hace ilusión grabar con alguien que escucha, la verdad, hace mucha ilusión. Ahora sí que llevo un tiempo sin escucharos, pero yo, por ejemplo, sí que os seguí la siesta ahora no me voy a acordar, la serie esta de HBO, la mejor serie del año pasado, esta de zombies. The Last of Us. The Last of Us. Sí, muy buenos podcasts esos. Los escuché todos, y con la review de Ahsoka, siempre después de grabar nosotros también os escuchaba, porque me gusta escuchar otros podcasts después de haber grabado yo, y también os escuchaba a vosotros. O sea que nada, que os seguiré escuchando y nada más, y que seguiremos ahí hablando por los grupos de Telegram, que es lo que nos toca a los podcasters amateurs, que espero que nunca se pierda eso, porque la verdad es que para mí es lo bueno del podcasting, más incluso que grabar casi. Pablito. Nada, es un placer compartir con ustedes. Ya con Ajeno habíamos grabado un episodio que fue fantástico, pero esto de poder juntar 2 podcasts es una locura. Teniendo en cuenta que lo que nosotros hacemos lo hacemos entre amigos, y en mi caso lo hago solo, pero con otro tipo de contenido que nada que ver. Entonces está muy bueno la interacción, y obviamente espero que se repita. Obviamente. Sin duda, no faltará ocasión. Leo. Bueno, muchas gracias, lo agradezco por la participación, que se hayan copado por hacer esto, que también me parece muy bueno, enriquecedor por mi parte. Y bueno, ya en algún momento volveremos con nuestro proyecto oculto, que quedó estancado. Quedó estancado en el lado oscuro, pero ya lo vamos a reflotar. Bueno, muchas gracias, Antonio, por escucharnos, y tú también, como sabe Leo, te lo digo a ti. Yo empecé escuchando podcast de Leo, empecé con el PCM y después me pasó el podcast que faltaba. Ahora ya hace bastante que no escucho muy esporádicamente algunos capítulos, pero pasaba a ser mi favorito el podcast que faltaba. Pues cada vez estoy más fanático de Star Wars. Así que, como yo siempre digo, como para cerrar nuestra participación, estamos aquí porque nos une la sangre. La sangre geek. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Espero que les haya gustado, espero que se haya divertido, y nos vemos la próxima en una transfusión de la sangre que faltaba. Para vos, fan de Star Trek, no pone la mano con esta historia. Y el que no quede, maneja la estrella de la muerte. En una galaxia muy lejana vivía una piba recontracheta. Se llamaba la princesa Leia y estaba más buena que milanga completa. Luke Skywalker es su hermano, lindo guacho este muchacho, maneja el sable
bocha. Son robots muy delicados, el C-3PO y Arturito. El segundo es más callado y el primero es más rarito. Yoda es un maestro anciano, sabe un poco el enano, pero las guachas lo pierden porque es un viejo verde. Anakin pintaba para Jedi y el lado oscuro lo pudrió. Le pusieron una casetera en el pecho y en Darth Vader se convirtió. ¿Y cómo dice Chewbacca? ¿Cómo repite Chewbacca? ¡Dale más fuerte, Chewbacca! ¡Para las pibas, Chewbacca! Soy de Star Wars, nos gusta el vino y la joda, y lo tomo sin Yoda porque así pega más, pega más. Soy de Star Wars, nos gusta el vino y la joda, y lo tomo sin Yoda porque así pega más, pega más. La cumbia de Star Wars. Esta es la barra de sable láser, la que no se banca los otarios. Si hay bardo en algún planeta, vamos y copamos la parada con el halcón milenario. Y como dice Chewbacca, como repite Chewbacca, dale más fuerte Chewbacca, para las pibas Chewbacca. Soy de Star Wars, nos gusta el vino y la joda, y lo tomo sin Yoda porque así pega más, pega más. Soy de Star Wars, nos gusta el vino y la joda, y lo tomo sin Yoda porque así pega más, pega más. La cumbia.